Vamos a hablar hoy de falla cardíaca. Tenemos maratónicamente unas guías que actualizar. Nos faltan las guías de mañana de Código Azul, ¿no, doctora Diana? Sí, señor. Sí, creo que es esa, que nos hace falta. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar de falla cardíaca aguda. La falla cardíaca crónica agudizada es una situación donde el corazón es incapaz de suministrar la sangre a toda la economía del cuerpo. Y de esa forma no es capaz de suplir las necesidades metabólicas del organismo. Saben que tenemos órganos, diana, como son o órganos muy sensibles, como son el cerebro, el corazón mismo, el riñón, el sistema gastrointestinal casi que la mayoría del el porcentaje de sangre que eyecta el corazón, el 50% se va para el cerebro. Entonces, cuando ya esto disminuye, el corazón decimos que entra en insuficiencia cardíaca, que puede ser aguda o crónica. Vamos a hablar de la crónica hoy, agudizada. Hay una incidencia que va en aumento, sobre todo en la población adulta, porque cada día estamos haciendo más procedimientos en los pacientes adultos que hacen que aumente la supervivencia. Ya a los pacientes de 70 años le estamos haciendo angioplastía, 80 años angioplastía, cambios valvulares a los 50, a los 70 años, 60 años. Eso hace que la supervivencia sea mayor. Cada uno de tres personas en el mundo tienen, uno de cada tres tienen insuficiencia cardíaca. En los mayores de edad se ve entre el 10 al 20%. Tiene una supervivencia del 50% a los 5 años y es la tercera causa de muerte en nuestro país. O sea que nosotros vemos en nuestra clínica un porcentaje de unos 2 pacientes que nos llegan a la urgencia tienen falla cardíaca. Para hablar de falla cardíaca, aunque el corazón es insuficiente, tenemos que recordar las funciones del corazón. Tiene un volumen sistólico y ese volumen sistólico depende de la precarga, del estado contráctil y depende de la poscarga. O sea que depende de que se llene, que es la precarga, depende de que tenga un estado contráctil, o sea que tenga buena contracción muscular y que tenga una poscarga, o sea, la tensión sistólica en la arteria aorta no sea tan alta para que no disminuya el volumen sistólico. El volumen sistólico por la frecuencia cardíaca nos da el gasto cardíaco. O sea, que es el volumen sistólico, es la fracción que eyecta la sangre, que eyecta el corazón, la fracción de sangre que eyecta el corazón, a eso llamamos volumen sistólico. Si lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca o el porcentaje de sangre que eyecta el corazón en sístole, y lo multiplicamos por las veces que se contrae, que son 60 veces, de 60 a 100, y lo multiplicamos por eso, nos da el gasto cardíaco. El gasto cardíaco por la resistencia periférica nos da la tensión arterial y esto es para recordar, pues, de dónde sale el gasto cardíaco, cuáles son las variables del volumen sistólico y a partir de ahí entender cómo podemos tratar el paciente con falla cardíaca. La tensión arterial tiene unos presores receptores carotídeos y aórticos que le estimulan los centros vasomotor y cardíaco en bulbo raquídeo con centros nerviosos superiores y esto hace que se aumente la resistencia periférica y aumente la frecuencia cardíaca. Estos mismos centros vasomotor y cardíaco del bulbo raquídeo aumenta el retorno venoso, estimula la contractilidad miocárdica y la tensión arterial aumenta la poscarga, porque hablamos que la tensión arterial es la tensión que se opone a la salida de sangre del ventrículo izquierdo. El gasto cardíaco depende mucho del retorno venoso y el retorno venoso depende
la precarga depende del retorno venoso. Esta es una gráfica para demostrar que la presión telediastólica con el volumen sistólico, cuando el volumen telediastólico aumenta y el volumen sistólico disminuye, entonces entramos en una fase de insuficiencia cardíaca. Y puede ser porque tenga disminución de la contractilidad o porque la poscarga está elevada. Esta es la gráfica de la relación entre función ventricular y falla cardíaca. Y tenemos unos estados donde el volumen latido, que está aquí, que es 2.2, debería ser el índice cardíaco, volumen latido. Y el paciente puede tener una insuficiencia cardíaca que necesita inotropía o que necesita inotropía con un vasodilatador en el momento en que tiene alteración del estado contráctil con aumento de la tensión arterial, que necesita un solo vasodilatador que tiene la tensión arterial normal pero está sobrecargado de líquido, o que tiene tensión arterial alta y no está húmedo, sino que está seco y está hipertenso, que está haciendo que la hipertensión entre en falla cardíaca, o el paciente que está solamente húmedo y está húmedo pero está caliente, quiere decir que no tiene trastorno de la perfusión. Estas son los variables que utilizamos de las herramientas que utilizamos para tratar al paciente que tiene falla cardíaca con presiones de llenado ventricular, ya sean bajas o sean altas, con datos de perfusión o sin datos de hipoperfusión. El patrón puede ser de daño agudo con el contexto de una crisis hipertensiva o en el contexto de un paciente que tiene una enfermedad coronaria, le dio un infarto agudo del miocardio que entró en un Kili-Kimball 3, entra en falla cardíaca. Hay mecanismos compensadores de la falla cardíaca, que lo vamos a hablar ahorita más adelante. O el daño puede ser crónico, el paciente hipertenso que hizo su primera disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, hizo una remodelación del ventrículo izquierdo y luego entró en falla cardíaca. Estos son la clasificación de la falla cardíaca congestiva crónica, que es un paciente que tiene esa la evolución de los cambios en los estadios, y es normal o tiene alteración del ventrículo izquierdo, asintomático, pero que tiene disfunción ventricular izquierda. Perdón. Una falla cardíaca compensada, descompensada y una falla cardíaca refractaria. Aquí tenemos gasto cardíaco, que debe ser 2.2, el gasto cardíaco, perdón, el índice cardíaco indexado por la talla y la superficie corporal debe ser 2.2, el gasto cardíaco normal depende de la talla. Colocamos aquí un punto de referencia que sería 5. Aquí los pacientes que se encuentran en esta fase tienen una perfusión normal, pero los que están aquí todos están hipoperfundidos y tienen síntomas congestivos. Este es el A, este es el B, este es el C y este es el D. Todos los que están de la línea para abajo tienen hipoperfusión y están congestivos, y todos los que tienen de la línea para arriba tienen disfunción diastólica, solamente disfunción ventricular, solamente el estadio C, pero no están congestivos. Esta es una gráfica que muestra cómo hay el remodelamiento cardíaco hasta llegar a una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo y luego la dilatación del ventrículo izquierdo. La falla cardíaca tiene una respuesta neurohormonal, que es una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y tiene una activación del sistema nervioso simpático. Otros sistemas, como son los autocrinos y los paraclínicos, son las citoquinas proinflamatorias, el sistema de las endotelinas, las vasopeptidasas, el péptido natriurético, los péptidos natriuréticos ya sean auricular y el óxido nítrico. La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, bueno, solamente para recordar rápidamente, hay una disminución de la perfusión renal, o sea, hay una hipoperfusión renal. El porcentaje de sangre que del gasto cardíaco que va para el riñón está disminuido. Se cree que una estímulo de la mácula densa por bajo volumen estimula la producción en las células juxtaglomerulares del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esta renina produce acción sobre el angiotensinógeno, convirtiéndolo en angiotensina 1, y una enzima convertidora en angiotensina que se creía que antes solamente actuaba en el pulmón o que se producía en el pulmón. Hoy tenemos enzima convertidora de angiotensina en todas partes, ya conocida. Actúa sobre ella esta enzima convirtiendo la angiotensina 2,
Ella tiene unas acciones en los vasos, que es vasoconstricción, aumento de la presión arterial y aumento de la poscarga. Y a nivel de las glándulas suprarrenales aumenta la producción de aldosterona, reteniendo agua, reteniendo potasio, retención de sodio y agua y aumento de la precarga. Entonces, esto al final, estos mecanismos de defensa al final son deleterios porque aumentar la poscarga y un corazón que está insuficiente tiene que trabajar con mayor presión. Y además de eso, un corazón insuficiente, si aumenta la precarga, el llenado ventricular derecho aumenta, el llenado ventricular izquierdo aumenta o el llenado auricular izquierdo va a aumentar y el llenado ventricular izquierdo aumenta, pero con un porcentaje de fracción de eyección bajo, o sea, tiene una insuficiencia cardíaca, va a quedar mucha sangre, mucho líquido en la aurícula izquierda que se va a devolver al pulmón y el paciente va a tener datos de congestión pulmonar. Esto tiene un efecto sobre el miocardio que es sobrecarga e hipertrofia ventricular, hay una apoptosis programada y hay una fibrosis y remodelación cardíaca. La activación del sistema nervioso simpático produce vasoconstricción, aumento del estrés parietal y hay una hipertrofia ventricular. Hay un aumento de la frecuencia cardíaca y la contractilidad, hay un aumento de las necesidades de oxígeno y hay isquemia, porque el corazón insuficiente y aumentándole el consumo de oxígeno lleva a una isquemia. Esto tiene el sistema nervioso simpático, tiene una toxicidad directa sobre el miocardio y lo lleva al final a una disfunción sistólica. Entonces, la respuesta neurohormonal, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona con retención de sal, al retener sal en el túbulo colector, arrastra agua, aumentando la precarga. Este mismo sistema angiotensina-aldosterona produce vasoconstricción. La activación simpática también produce vasoconstricción con aumento de la frecuencia cardíaca y la contractilidad, y hay una cardiotoxicidad directa, dañando el miocito, llevando a una remodelado ventricular. Por su efecto, aquí la frecuencia cardíaca y aumento de la contractilidad, aumenta el consumo de oxígeno y disminución de la contractilidad. Esta vasoconstricción y la retención de hidrosalina aumenta el estrés de la pared del miocardio, hay hipertrofia miocárdica y todo conlleva a un remodelado ventricular. La activación del sistema renina-angiotensina y la activación del sistema nervioso simpático con los sistemas autocrinos paracrinos implicados, como las citoquinas proinflamatorias, el sistema endotelina y las vasopeptidasas, lo que hacen es toxicidad miocárdica con una fibrosis y una apoptosis, que es una muerte celular programada. Entonces, el doctor Kans define la insuficiencia cardíaca como un síndrome clínico en el cual el corazón está enfermo, reduce su volumen minuto, aumenta las presiones venosas de llenado y se acompaña de alteraciones moleculares que producen un deterioro progresivo del corazón insuficiente y una muerte celular miocárdica prematura. Esto casi que engloba toda la definición de la falla cardíaca porque habla de un estado donde el corazón incluye la parte celular, la parte de la muerte celular programada, habla de que el corazón está insuficiente, o sea que esta es una de las mejores definiciones que podemos tener de insuficiencia cardíaca. El diagnóstico es sindrómico, ustedes lo conocen, son los signos y síntomas que el paciente trae, la disnea paroxística nocturna, la ortopnea, el edema de miembros inferiores. El diagnóstico es etiológico, identificar cuál es la causa, si es una enfermedad coronaria, casi que el 50% de los pacientes con falla cardíaca aguda, la etiología es coronaria. Identificar el tipo fisiopatológico que tiene, si es una alteración diastólica, si es una alteración sistólica. La clase funcional basal depende del estadio del NIHA, si es clase funcional de la 1 a la 4, y el factor precipitante si es que el paciente hizo transgresión farmacológica, hídrica, o tiene una infección asociada que hace que se descompense la falla cardíaca. Indudablemente que hacer una historia clínica nos lleva al diagnóstico, el 70% del diagnóstico está en la historia clínica, una buena anamnesis, la exploración física, cuando ocultamos, vemos hepatomegalia, ascitis, irritación yugular, congestión pulmonar, el paciente está con edema de miembros inferiores, eso nos lleva a que el paciente tiene una falla cardíaca y si palpamos el punto de máximo impulso del corazón, lo vemos que está desplazado y hacemos unos estudios complementarios como una radiografía de tórax, vemos la silueta cardíaca aumentada de tamaño, hacemos el diagnóstico de falla cardíaca, pero casi que el diagnóstico se hace con historia clínica y la exploración física.
Lo importante es los antecedentes, los factores de riesgo, la edad, la profesión, si tiene una cardiopatía conocida, si tiene consumo de tóxicos como el alcohol que produce falla cardíaca, enfermedades asociadas como la enfermedad de la tiroides, si utiliza algunos fármacos como las quimioterapias o la radioterapia que produce lesión directa sobre el miocardio. Antecedentes familiares importantes, si el paciente tiene mamá o papá que sufrió de enfermedad coronaria o tiene muerte súbita, es importante conocer esto. Si el paciente tiene síntomas de congestión pulmonar, entonces la ortornea, la disnea paroxística nocturna, tiene tos, tiene asma y tiene nicturia. Si tiene congestión sistémica, entonces las edemas, el anasarca, que el anasarca es edema de miembros inferiores, edema de la pared abdominal, edema o derrame pleural. Con esto hacemos anasarca, el diagnóstico de anasarca. Si tiene ascitis, si tiene edema de miembros inferiores y tiene derrame pleural, está en anasarca. Datos de falla de bajo gasto cardíaco, la astenia, la fatigabilidad, el cansancio, los diferentes grados de deterioro cognitivo, bradisiquia, caquexia, la disminución de la diuresis. Eso hace que el paciente lo vemos frío, lo vemos pálido, tiene datos de bajo gasto cardíaco. Y otros que pueden tener dolor torácico, palpitaciones y síncope. La exploración física, recordarles, verlo si está pálido, si está frío, si está sudoroso, si tiene disnea, si está croacionósico, si tiene una respiración de Cheyne-Stone, cómo está la tensión arterial, la auscultación respiratoria, si tiene crepitantes o sibilantes, o si tiene disminución del murmullo respiratorio, hipofonía, si tiene ruidos cardíacos rítmicos, si tiene un galope, si tiene soplo, eso es importante saberlo para ir entendiendo la etiología, porque si tiene un soplo y podemos ver que tiene una enfermedad valvular que lo haya llevado a falla cardíaca, si tiene presencia de edemas, con fobia, si tiene irritación yugular, hepatomegalia y reflejo hepatoyugular, eso son todo el tema de la exploración física que nos lleva al diagnóstico de falla cardíaca. Ahí está la irritación yugular, el edema, miren ese paciente cómo está de flaquito, caquético, en falla cardíaca. Hay unos criterios mayores y menores de Framingham para diagnosticar la falla cardíaca. Dos criterios mayores o uno criterio mayor y dos menores hace el diagnóstico. Los mayores son la disnea paroxística nocturna, la ortornea, el aumento de la presión venosa central, que casi no la utilizamos, que tenga crepitante, reflujo hepatoyugular, tercer ruido, una cardiomegalia y un edema pulmonar. En radiografía hace el diagnóstico de falla cardíaca. Y los menores son estos que ustedes están viendo acá. La definición de insuficiencia cardíaca según la sociedad canadiense habla de signos y síntomas de falla cardíaca en reposo o en ejercicio. Hay evidencia objetiva de disfunción cardíaca, sistólica o diastólica, que eso se ve es por el ecocardiograma, y hay una respuesta positiva al tratamiento específico, y los criterios 1 y 2 deben cumplirse siempre para hacer un diagnóstico de falla cardíaca. Las pruebas que se le hacen a un paciente que llega a la urgencia, entonces hay que hacerle un cuadremático, un electroencefalograma, una radiografía tora. Es importante hacerle un PET natriurético, el BNP o el ProBNP. Esto nos sirve para diagnosticar la falla cardíaca. Hay un tipo de disnea que el paciente no tiene, rinde todos los criterios. Hacemos un BNP. Si está por encima de 300, de 100, es sugestivo de que tenga falla cardíaca. Entonces, los pacientes que tienen falla cardíaca crónica, hacemos un BNP para seguimiento. Entonces está descompensado un BNP por encima de 300. Y luego hacemos un BNP control para saber si lo que estamos haciendo está bien hecho y además también sirve de pronóstico. Hay que hacer un ecocardiograma, le podemos hacer un test de detección de isquemia si es una perfusión miocárdica, si el paciente tiene dolor en el pecho con cambios electrocardiográficos, un examen que es una coronariografía o una cardioresonancia, que ahora está muy moda al diagnosticar enfermedades cardíacas con la cardioresonancia. El electro es importante ver en el electro el ritmo, si tiene un ritmo sinusal, si hay imágenes de crecimiento ventriculares, de crecimiento de cavidades, no podemos decir que es ventricular izquierda o derecha. Lo importante es decir que tiene imágenes de crecimiento ventricular, que si tiene datos de un infarto agudo de miocardio y cómo está el QRS, si está ensanchado o no. Y además de eso, si podemos ver en el electrocardiograma si hay arritmia. Esto nos va a ir orientando al tratamiento y al pronóstico del paciente. Porque tener imágenes de crecimiento ventricular con un QRS ensanchado y una arritmia como extrasístole
polimórfica, bigeminada. Esto es una arritmia fatal para el paciente que lo podríamos llevar a una estancia mayor como valoración por electrofisiología para colocarle un cardiorresíncro y un desfibrilador. Estos son los cambios que podemos encontrar en un electrocardiograma. Ahí vemos un supra, vemos una onda T invertida también, asimétrica, que probablemente pueda ser por disfunción biventricular. Ok, en la radiografía de tórax vemos una silueta cardíaca aumentada de tamaño, vemos las líneas de Kerlin, que son congestión pulmonar, cephalización de flujo. Ahí podemos decir que el ilio está dilatado, que tiene imágenes de congestión precapilar. Aquí podemos ver algo de borramiento del ángulo. El ecocardiograma nos da una valoración morfofuncional, nos mide las dimensiones del ventrículo izquierdo. Como ven la imagen, observamos un ventrículo izquierdo aumentado de tamaño y un ventrículo derecho casi que ahí también límite, pensando que también está crecido, las aurículas están un poco crecidas, claro que deberíamos medirlas, pero así a ojo de pájaro se ve que tiene las cavidades aumentadas de tamaño. En el ecocardiograma vemos si hay trastorno de la contractilidad, vemos si hay insuficiencias valvulares, por eso que es morfofuncional. La gammagrafía de perfusión nos orienta a si el paciente tiene una enfermedad coronaria y esto nos lleva a sospecharla, diagnosticarla, perdón, y luego tratarla por cateterismo. Aquí pudiésemos ver cómo hay una amputación de la arteria descendente anterior, viene aquí y luego se amputa y luego sale un flujito por acá, tiene un flujo retrógrado, ahí hay una lesión isquémica. O sea, ahí hay una lesión, un trombo, una oclusión de la arteria. Em, la identificación etiológica, entonces, esta foto era cuando estaba haciendo residencia, esta charla la di hace días a los residentes de primer año de medicina interna de mi hospital donde me gradué y trayendo a mi grupo. Estas eran mis R1s, esta era mi compañera y esta es mi jefe de posgrado. Esta era mi R2. Bueno, entonces identificamos la etiología y ¿por qué tenemos que identificar la etiología? Para poder tratarla. Entonces, si es de origen coronario, pues inmediatamente hay que hacerle su cateterismo, o si es de origen hipertensivo, si es porque tiene una valvulopatía o tiene una miocardiopatía por el alcohol, o una miocarditis, o una taquicardiomyopatía, o sea, que tiene una arritmia, que tiene una cardiopatía congénita, que tiene enfermedades del pericardio, enfermedades sistémicas como distrofias musculares que también llevan a falla cardíaca, o si tiene un ICC de alto gasto por una fístula o porque tiene hipertiroidismo. El hipertiroidismo, la tiroides al corazón es como le hago un ejemplo a los muchachos que estoy dando ahora clase, que es como cuando tú pones una barra de mantequilla en la mitad de la cancha de fútbol a las 12 del día aquí en Valledupar. O sea, el corazón, el tiroides al corazón es casi que el mismo ejemplo, produce muchas patologías, desde miocardiopatías dilatadas, arritmias. Entonces, ahí es muy tóxico la enfermedad tiroidea, sea en hipertiroidismo o en hipotiroidismo. La clasificación de tipo fisiopatológico, el punto de vista fisiopatológico, entonces vemos la función, si es conservada o es deprimida, y eso lo vemos con el eco. Si la fracción de eyección está por debajo del 45%, decimos que es deprimida. Por el eco decimos si es de predominio izquierdo, si tiene congestión pulmonar, o de predominio derecho, si tiene congestión sistémica. Puede ser la falla cardíaca de origen izquierda o falla cardíaca de origen derecha. Pero la falla cardíaca derecha siempre la causa es una falla cardíaca izquierda. Entonces llamamos anterógradas o retrógradas. Según la presentación, puede ser aguda o crónica con descompensaciones. Esta es la clasificación de la NIJA, todos se la saben. El paciente 1 es asintomático, el 2 tiene síntomas con actividad ordinaria, o sea, tiene disnea. El 3 tiene disnea de menor a la ordinaria, o sea, tiene disnea de pequeños esfuerzos. Y la clase 4 tiene disnea en reposo. Incluso para cepillarse los dientes, le preguntamos, ¿usted al cepillarse, al amarrarse los zapatos, se está ahogando? Eso habla de una clase funcional 4.
Esta es la clasificación por estadio según la Asociación Americana del Corazón y nos dice que el estadio A, pacientes con alto riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca; el B tiene pacientes con cardiopatía estructural, o sea, tiene cambios ya estructurales evidenciados por el eco, pero no tiene síntomas o está en el estadio 1 de la clase funcional del NIHA. El estadio C y el estadio D son pacientes que tienen cambios estructurales en el corazón y que ya vienen con síntomas de falla cardíaca. El estadio D son pacientes que tienen el cambio estructural grave, una valvulopatía eh, aórtica y mitral con doble lesión, insuficiencia y estenosis, tiene disnea en reposo y a pesar de que le estamos dando el tratamiento, el paciente tiene datos de falla cardíaca de clase funcional 4 de la NIHA, ese es el estadio D. Los factores precipitantes a que un paciente tenga una falla cardíaca crónica y se descompense, entonces que tenga una fibrilación auricular, que haga una taquicardia por una FA, se ponga rápida, que la presión arterial se le suba, que le dé anemia, que tenga una descompensación de su enfermedad tiroidea, ya sea hipotiroidismo o hipertiroidismo, que le dé una infección. Entonces es muy común que nos lleguen a nosotros los pacientes con falla cardíaca crónica y tienen infecciones respiratorias o infecciones urinarias, que tengan un tromboembolismo pulmonar, que tengan una enfermedad coronaria aguda o que no cumplan el tratamiento farmacológico, no se tomó el medicamento, no se tomó el diurético, no se tomó la spironolactona ni la furosemida, o que haya consumido medicamentos que no nosotros se lo hayamos prescrito, como es el AINES, que hay interacciones farmacológicas con muchos de los medicamentos de falla cardíaca que estamos utilizando. Entonces, bueno, el diagnóstico sindrómico, el diagnóstico etiológico, el tipo fisiopatológico, la clase funcional y los factores precipitantes, que viene entonces insuficiencia cardíaca crónica descompensada por una infección respiratoria, una miocardiopatía dilatada de origen etílico, función sistólica severamente deprimida, clase funcional 2 de la NIHA. O sea, así podríamos diagnosticar nosotros una falla cardíaca de un paciente que su causa de falla cardíaca era por consumo de alcohol y que en el eco dice que tiene una fracción de eyección por debajo del 45% y que tiene síntomas de disnea de mediano esfuerzo, está en estadio 2 y que llegó a hospitalizarse por una infección respiratoria porque además de eso, cuando bebía, fumaba y tiene un EPOC exacerbado Antonis 1. Los objetivos entonces de este paciente del tratamiento es disminuir las presiones de llenado, aumentar el gasto cardíaco, disminuir la resistencia vasculares periférica, iniciar tratamiento oral lo más pronto posible, evitar la aparición de isquemia, evitar la aparición de arritmias y evitar la aparición de necrosis y apoptosis y preservar la función renal. Estos son nuestros objetivos cuando intentamos tratar o tratamos un paciente de falla cardíaca. Próximamente en la ciudad de Valledupar vamos a tener una clínica de falla cardíaca donde podremos remitir nuestros pacientes a esa unidad que solo va a atender a pacientes de falla cardíaca con un grupo multidisciplinario, con cardiólogos, electrofisiólogos, internistas, psicólogos, terapeutas entrenados en falla cardíaca. Muy pronto. Siempre hago ejemplo y cuando estoy en la ronda y puedo dibujarlo, lo dibujo. Este es un corazón, el que está, este muñequito es el corazón, este es su poscarga, esta es la resistencia de la aorta y esta es su precarga. Y él va tranquilo manejando su poscarga con una buena precarga. Este es un corazón normalmente sano, pero en el corazón enfermo, este tiene una gran precarga por todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que retiene agua, que retiene sal, y la sal arrastra agua. Y esta es su gran poscarga porque el sistema nervioso simpático aumenta la vasoconstricción y también el sistema renina, angiotensina, aldosterona, aumentando la tensión de la rigidez de la aorta, aumentando la poscarga. Y este corazoncito empujando esta poscarga y llevando al hombro esta gran precarga. De aquí parte el tratamiento, entonces disminuimos la precarga, disminuimos la poscarga y mejoramos el estado contráctil del corazoncito. ¿Cómo lo hacemos? Entonces la poscarga con relajantes del músculo liso, como los IECAS y los ARA2, que bloquean el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Aquí con diuréticos y nitratos, entonces utilizamos un diurético que tenga acción venosa, como la nitroglicerina, y los diuréticos de asa que actúan rápidamente.
Y a este paciente le mejoramos su estado de contractilidad miocárdica si no tiene ninguna indicación. Antes utilizamos la digoxina, hoy está, la digoxina es la malvada, no podemos utilizar digoxina. Sería malo, muy mala práctica clínica utilizar digoxina en pacientes con falla cardíaca. Hay un estudio muy chévere que si nos da tiempo se los muestro. Pero sí utilizar inotrópicos como el milrinone o la dobutamina, dependiendo si el paciente tiene una arritmia, uno de los dos es menos antiarrítmico que otro y lo podemos utilizar. Una droga que podemos utilizar en este paciente sería el levosimendan, que es mejorar la contractilidad miocárdica sin aumento del consumo de oxígeno, pero es un medicamento no post, casi que no hay en la ciudad y ha venido casi que en desuso porque compararon levosimendan, dobutamina, milrinone y no fue superior a ninguno de los dos. ¿Perdón? Bueno. ¿Se acuerdan entonces del sistema nervioso simpático? Cómo el sistema nervioso simpático aumentaba la vasoconstricción, aumentaba la frecuencia, hacía toxicidad miocárdica directa, llevaba una disfunción sistólica. ¿Qué hacemos? Utilizamos beta bloqueantes. Al beta bloquear a este paciente, si no está en esos momentos con una bradicardia y si no está en una fase aguda, en una fase húmeda, ¿verdad? Utilizamos beta bloqueantes. El paciente que está en una y que tiene POP se contraindica el uso de betabloqueantes mixtos. Tendríamos que utilizar betabloqueantes selectivos cardíacos como el carvedilol y el bisoprolol. ¿Se acuerdan todo esto del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Entonces, ¿con qué bloqueamos esto? Con IECAS. Aquí entonces hacemos un medicamento que es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina para que no convierta la angiotensina 1 en angiotensina 2, o utilizamos un medicamento que bloquee los receptores de la angiotensina 2 que se llaman los ARA2, antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Y además también cuando el paciente tiene producción de aldosterona, entonces utilizamos medicamentos como son los diuréticos, que son antagonistas de la aldosterona. ¿Cuál es ese? La espironolactona. Aquí podemos utilizar un medicamento que se llama Alisquiren, que no lo tenemos en la ciudad, no tengo experiencia con él. Sí vi a los profes utilizando Alisquiren, no hay unos estudios que demuestren que tenga un buen impacto en el tratamiento. Hay otros medicamentos mejores que este, como es el Entresto, que es el sacubitrilo valsartán, si alcanzamos a hablar de él en esta charla. Vamos a esperar. Entonces, bueno, el IECA hay un estudio muy bueno que es el Consensus y el estudio, el BEF2, el estudio SOL, el estudio Atlas, el AIRE, el TRACE y el SAFE, que dicen que el IECA debe ser la primera línea de forma indefinida en pacientes con disfunción ventricular izquierda. Hoy tenemos otros estudios que hablan del sacubitril valsartán, que el paciente no debe estar hospitalizado. Si tiene una fracción de eyección reducida, sacubitril valsartán, o en la insuficiencia cardíaca severa, todo paciente que tenga una fracción de eyección por debajo del 45%, la droga de elección como diurético debe ir sí o sí espironolactona. Ya está grabando. Perfecto. No se van a escapar. Entonces, miren la mortalidad y cuando lo que les decía del uso de los diuréticos y además de llevar el paciente a un peso seco, miren cómo la mortalidad aumenta a medida que vamos utilizando drogas, la dosis de diuréticos en el día. El otro tratamiento entonces es los betabloqueantes. Hay estudios grandes, que está el estudio CIVIX, el MERIF, el Capricor, el Copérnicos y el Senior, que hablan el inicio del tratamiento con los betabloqueantes. Está indicado en todos los pacientes que tienen una clase funcional de 2 al 4 de la NIJA, que tengan estables, que estén estables, que tengan buena tensión y buena función sistólica, ¿verdad? O que tengan una función sistólica deprimida, perdón, darle una dosis estándar de diuréticos y de IECAS asociados. Reduce el ingresos, como es el estudio con el Copérnico, que es con carvedilol. Reduce ingresos cardiovasculares por insuficiencia cardíaca, mejora la clase funcional
y menor agravamiento de la insuficiencia cardíaca en todos los grupos, en edad, en el sexo. El problema de los bloqueantes con los hombres es que produce disfunción eréctil, entonces hay que estar pendiente con eso con los pacientes. En la enfermedad isquémica, el betabloqueante sigue siendo también una droga de elección porque frena toda la descarga simpática que hay en el paciente que tiene la cardiopatía isquémica. Tras un infarto agudo de miocardio con disfunción ventricular de forma indefinida, se debe utilizar, ya veremos por qué, junto a IECA para disminuir la mortalidad. Tiene un nivel de evidencia UNB. Eh, Está el bisoprolol, el carvedilol, el succinato de metoprolol, el nivolol. Tiene nivel de evidencia 1A. Nosotros, de ese paciente que tiene falla cardíaca joven, podríamos utilizar nivolol para aquel tema de la disfunción eréctil, para prevenirlo. Los ARA, aquí está el estudio VALE, el ELITE, el CHAR y el VALE. Es una alternativa cuando el paciente tiene intolerancia a los IECA. O sea, si el paciente no los tolera, le pasamos inmediatamente a los sartán. En cuanto a reducción de morbimortalidad, tiene una eficacia igual que los IECA, tiene un nivel de evidencia 2A. Los antagonistas de los receptores de aldosterona, está el estudio RALES, que es el que más conocemos. Este nos orientó al uso de la espironolactona con fracción de eyección por debajo del 45%. Está el estudio EFUSUS y el énfasis, que son el estudio de la pleronona. Todos los pacientes que tengan clase funcional 3 a 4 lanija y tengan disfunción sistólica, además del tratamiento estándar con IECA, betabloqueantes y diuréticos, reducen la morbimortalidad, y esto es utilizando espironolactona 25 miligramos al día. Tras un infarto de miocardio con disfunción ventricular izquierda que tenga ICC, no podemos utilizar epleronona. Sobre todo la epleronona porque en hombres no produce la ginecomastia. Entonces es buenísimo utilizarla. En disfunción sistólica con clase funcional 1 o 2, utilizar epleronona también. Los otros, como esta es una charla que es para conocer todo lo que hay y luego debatir de lo nuevo, la digoxina ya no está indicada. Es un error utilizar digoxina en el paciente con falla cardíaca descompensada. Los antiarrítmicos, el más utilizado es la miodarona. Si el paciente tiene una falla cardíaca y tiene un daño estructural, utilizar epleronona es un error. Debería utilizarse miodarona. Si el paciente tiene una arritmia cardíaca, estructuralmente el corazón sano, entonces utilizar flecainamida o propafenona. Los antagonistas del calcio, como el verapamil o el diltiazem, si el paciente tiene bradicardia o tiene disfunción sistólica, no se recomiendan utilizarlos. Los inotrópicos positivos orales aumentan la mortalidad, así que no se utilizan. Utilizar oxígeno si la saturación está por debajo del 90%. Y los antitrombóticos, claro, que deben utilizarse si el paciente entra a hospitalización y tiene una afección auricular asociada, tiene un CHA+DS de 2 puntos, debe ir anticoagulado plenamente. Si el paciente tiene, le hacemos un ecocardiograma y tiene aumento del contraste del intraventricular, eso es que está produciendo mucho trombos, hay que anticoagularlo plenamente con heparina de bajo peso molecular. Si el paciente se va para la casa y tiene una arritmia, una FA, y tiene indicación de una FA de origen no valvular, la droga de elección serían los NACOS, que son los anticoagulantes orales, como está el Xarelto, el Pradaxa y el otro que se llama, se me olvida el nombre ahorita, ¿quién recuerda? Rivaroxaban. Rivaroxaban es el Xarelto, el Dabigatran es el Pradaxa, Apixaban. el Apixaban, que es el Liquis. Ok, muy bien. Hay unas indicaciones para utilizar estos medicamentos. Tenemos que ver la función renal. Ahí el único que se puede utilizar con Clarence de creatinina menor al 30% es el Xarelto. Si tiene daño hepático no podemos utilizar Xarelto ni Pradaxa, sino el Liquis. Hay muchas cositas ahí que podemos luego ir hablando acerca de anticoagulantes orales. Esto entonces es para a quién le damos digoxina, cronolactona, diurético, betabloqueantes y IECAS. Y miren que a todos estos pacientes droga estándar de falla cardíaca.
Cuando utilizamos vasodilatadores, ya habíamos mostrado una imagen donde estaba el paciente con una gran precarga y una gran poscarga. Entonces, utilizar nitrolatadores como hidralazina, el fluoxetinán, bloqueadores de calcio o activadores de canales de potasio, el prostaglandina vasodilatadoras, el PET natriurético o inhibidores de las neurohormonales, tiene que ver el contexto del paciente, cómo está la tensión arterial, si está muy congestivo y está húmedo pero no está frío. Hay que evaluar primero el paciente para poder indicar este tipo de medicamentos. El nitroprusiato entonces disminuye presiones de llenado ventricular, reduciendo la poscarga, disminuye el tono venoso y aumenta la capacitancia. Puede aumentar los efectos hemodinámicos de los inotrópicos, o sea que utilizar nitroprusiato o nitroglicerina. En el tema del paciente tiene falla cardíaca, está congestivo, pero tiene tensión arterial elevada. O normal, utilizarlo a una dosis muy bajita. Quienes hacen UCI conmigo se han dado cuenta que hemos tenido pacientes con falla cardíaca que tiene una tensión arterial normal, pero viene muy congestivo, no está frío, le iniciamos nitroglicerina a una dosis muy bajita y además de eso le asociamos el inotrópico como la dobutamina. Jorge y Jeffrey que hacen UCI se han dado cuenta que nos ha dado buenos resultados. Hace días hemos tenido como cuántos pacientes que le hemos colocado esa mezcla y nos ha ido muy bien, ¿no, Jorge? Bueno, Jorge Sí, se sí, perdió. ahí hoy no me perdía. Sí, Ok, Sí, después se utiliza, cuando ya se compensa, se utilizan los beta bloqueadores. exactamente. Ah, verdad que también Daniel me discutía mucho, pero al final salió convencido de la utilidad de la mezcla de los dos. Nitroglicerina es la droga de elección. Tiene una biotransformación a óxido nítrico, activando el AGM precíclico en la pared vascular y produce vasodilatación. Podemos iniciar una dosis de 0.3 microgramos por kilo minuto, se incrementa cada 3 a 5 minutos hasta una dosis máxima de 5. Disminuye presiones de llenado ventricular, además de que disminuye la regurgitación mitral y la presión arterial. Los pacientes con ICC pueden tener resistencia por aumento de las catecolaminas en un 20% de pacientes después de 24 a 48 horas de uso. O sea que lo ideal es utilizarlo en las primeras 24 a 48 horas. El NSRT no me voy a pegar aquí, no lo tenemos acá. En los inotrópicos, entonces utilizamos la inhibidora de la fosfodiesterasa 3, como es el milrinone. Utilizamos la dobutamina y utilizamos el levosimendan. La dobutamina tiene un nivel de evidencia 2A, estimula receptores beta 1, dosis dependiente. Un metaanálisis demostró mayor mortalidad en pacientes con falla cardíaca aguda, así que si tienen una falla cardíaca aguda asociada a una enfermedad coronaria, no podemos utilizarla porque aumenta el consumo de oxígeno y aumentaría la lesión miocárdica. Puede combinarse con dopamina o norepinefrina en pacientes que están hipotensos. Entonces, el paciente llega con bajo gasto cardíaco, le mejoramos la tensión arterial con norepinefrina y luego, si el paciente tiene indicación de dobuta, le asociamos la dobutamina. El milrinone inhibe la fosfodiesterasa 3 periférica, tiene una vasodilatación potente porque relaja las venas de capacitancia y las arterias también. En bajo gasto cardíaco se puede utilizar asociado también a una norepinefrina. Si el paciente tiene hipertensión pulmonar o tiene disfunción derecha, se puede utilizar el milrinone. Entonces, el paciente tiene falla cardíaca y tiene datos de falla cardíaca derecha con hipertensión pulmonar, el ecocardiograma nos muestra que tiene hipertensión pulmonar, la droga de elección sería milrinone. El levosimendan es un sensibilizador de los canales de calcio, es un inotrópico positivo, activa los canales potasio sensibles, no consume oxígeno, es más seguro que la dobutamina y tiene un alto costo, es un medicamento no post, hay que saberlo justificar para poderlo iniciar. Si el paciente tiene un shock cardiogénico, tiene falla cardíaca y tiene un Kili-Kimball 4, podemos utilizar el levosimendan justificando que el paciente se beneficia porque no aumenta el consumo de oxígeno. Lo utilizamos mucho en los pacientes que van a cirugía de corazón, que van de un reemplazo coronario, que le vamos a hacer un bypass coronario y tiene una fracción de eyección por debajo del 40%. Le hacemos un precondicionamiento con levosimendan, pero ya los estudios demostraron que no sirve, o sea que ya viene en desuso en el tema de la cirugía cardíaca.
La anticoagulación, como les decía, implementar trombolíticos si el paciente tiene, eh, la palabra dice, en falla cardíaca existe riesgo de eventos tromboembólicos. Entonces, ¿por qué? Porque el corazón está muy dilatado y al estar muy dilatado, hay éstasis ahí de la sangre y eso, cuando nos reportan que hay aumento del contraste endovenoso, eso quiere decir que el paciente está produciendo coágulos y hay que anticoagularlo plenamente. La droga de elección ya la conocen, que es la heparina de bajo peso molecular. Tratamiento farmacológico, anticoagulación, no usar de forma rutinaria. Si tiene FA, si tiene una fibrilación auricular, lo damos. Si tiene una fracción de eyección por debajo del 20%, lo podemos enviar para la casa con un anticoagulante por aquello del riesgo de que produzca trombos. Si el paciente tiene un SB isquémico, le podemos, por una FA, le vamos a dar entonces un anticoagulante oral. Si tiene indicado utilizar anticoagulante oral, si tiene una FA de origen no valvular, le damos un anticoagulante oral, como los que les mencioné anteriormente. Estas son las más recomendaciones del paciente hospitalizado. Aquí que demos por terminada este tema porque ya aquí se vuelve más específico para otra especialidad, que es la de electrofisiología. Así que abramos entonces el debate, ya que tenemos aquí el residente. ¿Se fueron todos? Dos, ¿hasta cuánto llevamos la dosis de espironolactona y también la dosis del carvedilol? La dosis del carvedilol depende de lo que tú quieras. Si quieres hacer con él, ¿no? Si quieres hacer una dosis hipotensora, la dosis de la presión que baja tensión arterial es 25 miligramos cada 12 horas. Eh, yo he tenido pacientes con falla cardíaca, con arritmia, con fibrilación auricular, con un dispositivo intraventricular, o sea, un cardiocuidador, y 25 miligramos cada 12 horas de carvedilol, además hipertenso. La espironolactona, dosis máxima 50 miligramos al día. También hay que evaluar muy bien en hombres el tema de la ginecomastia, ¿no? El tema del potasio, el tema de la función renal. ¿En qué medidas el trasplante es beneficioso, a pesar de que ya le pusimos sabicutril luego al sartán entre esto? Ya, como decimos, no, mira, este paciente se beneficia más de un trasplante que de... Sí, bueno, por supuesto, el paciente con falla cardíaca debe estar con un tratamiento multidisciplinario con cardiología, medicina interna. El paciente joven que tiene una falla cardíaca, se identificó la causa, no se pudo corregir o tiene una causa idiopática de falla cardíaca, joven, ya se le ha hecho tratamiento estándar, no mejoró, este paciente se puede enviar a la clínica de falla cardíaca y la clínica de falla cardíaca considerará el trasplante cardíaco, ¿no? Dirá unos criterios y luego eso lo pondrá en lista de trasplante cardíaco. Pero casi que la mayoría de los pacientes que tienen trasplante cardíaco, que tienen falla cardíaca que no ha sido corregida su fracción de eyección y sus síntomas y signos y síntomas, y se decide entonces ponerlo en lista de espera de trasplante. Nosotros tuvimos en el Instituto Cardiovascular un joven, 28 años, con una falla cardíaca de una etiología no precisada. Llegaba a la consulta en la UCI, congestivo, y de ahí lo enviamos a trasplante cardíaco. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? El tema de los diuréticos uno tiene que tener mucho cuidado porque a veces podemos ocasionar más bien una acidosis tubular de tanto volumen circulante efectivo que sacamos a los pacientes. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, claro. Y además de que son diuréticos, también son hipotensores. Uno de los primeros efectos de la furosemida endovenosa es bajar la presión arterial. Y luego viene la acción diurética, ¿no?
Este Disculpe, tema, no era para hacer una preguntita. En sí. cuanto al uso de cómo es del sacubitrilo con valsartán y cómo es y el y la Dapaglifosina. dapaglifosina, como es, se ha visto en los últimos estudios que tiene como es, tiene muy buen uso y como es y que reduce la mortalidad en los pacientes con falla cardíaca severa. Así es. Hoy más que nunca el sacubitrilo se ha posicionado como una droga de elección en el tratamiento de falla cardíaca, impacta en la sobrevida, mejora la fracción de eyección. Y la dapaglifosina se prefiere en efectividad, metoprolol, succinato, es tartrato, metocarbilol. Aquí me estás preguntando algo, Cote. Sí, y la dapaglifosina que tiene una acción diabética, ¿no? Claro. Elimina líquidos a nivel renal, entonces esto hace que sea muy bueno asociado al sacubitril valsartán en el paciente con falla cardíaca, así no sea diabético. Y disminuye la recidiva de la falla. Exacto. No, el sacubitril valsartán mejora totalmente la fracción de eyección y quita los síntomas de disnea. Pero esos medicamentos todavía no los cubre el POP, ¿verdad? No. El sacubitril valsartán no lo cubre el POS, la dapaglifosina sí está dentro del POS. ¿Para ICC No, Para ICC y para diabetes también. ok. Vamos a ver aquí qué dice profe Cote. Profe, ¿qué beta bloqueador se prefiere en efectividad? Metoprolol succinato versus tartrato de carvedilol. El succinato tiene una efectividad buenísima, los estudios demostraron. Lo que pasa es que más selectividad cardíaca tiene el carvedilol que el succinato, pero las dos drogas de elección son muy buenas. Las dos drogas son excelentes. Exacto. Daniel Rico dice tartrato para que no te dé disfunción. Todo depende si el paciente está con EPOC. Le preocupa mucho la disfunción a Daniel. Bueno, Profe, hay dime. pacientes que también hacen resistencia a los diuréticos, a la furosemida, diurético de asa. Esos pacientes le montamos diurético en infusión, ¿no? O sea, porque no responden con bolo y al contrario nos van alterando la función renal. Ahí más o menos estamos pensando que hace resistencia a diurético. O sea, está haciendo como un cardiorrenal. Entonces, lo indicado será ultrafiltrarlo o ese paciente colocarlo diurético en No. infusión. Ahí lo que te va a mejorar la función renal, que el paciente comienza a mejorar, es mejorar el flujo de sangre que llega al riñón. O sea que ahí hay que mejorar el estado contráctil. Ahí la droga de elección es la dobutamina. Le das dobutamina o milrinone para que mejore el estado contráctil, mejore el gasto cardíaco. Al mejorar el gasto cardíaco va a mejorar la fracción de sangre que va al riñón y por ende el riñón va a funcionar y va a comenzar a orinar. Lo hemos visto, ahí hemos tenido pacientes ahí en la UCI que le estamos dando furosemida, el paciente sigue edematizado y entra en una disfunción renal y le colocamos la dobutamina y enseguida comienza el paciente a orinar. Claro que el paciente en falla cardíaca que está edematizado y entra en síndrome cardiorrenal, el hacerle hemodiafiltración venovenosa continua es mejor para ellos o hacerle diálisis peritoneal porque no te va a complicar con el tema de tumbarte la tensión arterial. ¿Algo más? ¿Qué dice la doctora Melina? Oye, Paula viajó al eje cafetero y no trajo nada. Después se fue para Santa Marta y no trajo nada.
En Santa Marta me tiré de espalda al mar, ya no estoy salada. Y yo a usted le traje galletas de café y nunca se manifestó, así que no reclame en público que yo vuelvo y le reclamo. Ella es así, dice Daniel Rico. Y Vamos a ver usted qué trae. Vamos a ver qué trae Melina, que está por allá también viajando. Bueno, entonces damos por terminada la charla de hoy. Muchísimas gracias por estar acá. Mañana damos por terminada esta maratónica actividad. Luego el miércoles vamos a seguir con nuestras actividades. Voy a traer un profe de falla cardíaca que nos va a dar la charla de falla cardíaca aguda o crónica, ¿no? Va a hablar de la falla cardíaca crónica descompensada. Es un cardiólogo especialista en falla cardíaca que trabaja en Bogotá y hace parte del grupo de profesores de falla cardíaca. Así que nos vemos. Un abrazo. Pasen buena noche. gracias, Doc, igual. Aquí dice Daniel. Profe, gracias, se me cuida, no me dejen por fuera. Ya vi que me eliminaron del grupo. Ok, no, ya digo que te vuelvan a incluir. Nos vemos. Feliz noche.